Entonces, repaso de la primera unidad. Les recuerdo que el objetivo de este propedéutico pues es que el alumno sea capaz de realizar un análisis de cinemática, de dinámica y de energía de los sistemas físicos. En este primer parcial, pues, solamente nos hemos enfocado en la cinemática. Todos estos temas que hemos visto pertenecen a la cinemática. Entonces, ¿qué tema revisamos? Pues la primera semana, conversión de unidades, proporcionalidad. Acuérdense que vimos proporcionalidad directa, movimiento rectilíneo uniforme, es decir, movimiento con velocidad constante. Luego la tercera semana vimos movimiento rectilíneo uniformemente variado, también conocido como movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y la última semana, es decir, estuvimos viendo lo de caída libre. Entonces, estos van a ser los temas que van a venir a revisión en las evaluaciones. Aquí tenemos que el examen pues es el 2 de octubre, que sería este viernes. Y luego ya el lunes comenzaríamos la siguiente unidad, el segundo parcial, desde vectores y todo lo que siga. Por ejemplo, aquí dice revisión del primer parcial, que sería el 9 de octubre. Lo revisamos y todas las dudas, todos los sucesos que hayan pasado, vamos a estar ahí viéndolo. Y recuerden que nada más el curso dura del 7 de septiembre al 27 de noviembre, como 2 meses y 20 días, casi 3 meses, es lo que dura el curso propedéutico. Y el examen del viernes vale 50%, las tareas y ejercicios vale el 30%, el preexamen de mañana vale el 10%, y la práctica que hicieron de laboratorio, una práctica que por ahí me mandaron, vale el 10%. Entonces, eso sería los criterios de evaluación. Acuérdense que la primera clase vimos clasificación de la física. Les podrían hacer una pregunta sobre esto, es decir, cuáles son las áreas de la física. Vimos que puede dividirse en física moderna y en física clásica. Y dentro de la física clásica teníamos la mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos, la óptica, que estudia la luz, la acústica, que estudia el sonido, calor y termodinámica, aquí viene como termología, que estudia calor, y electromagnetismo, que estudia electricidad y magnetismo. Por ahí había una tarea sobre esto, de las primeras tareas que les encargué. Y este curso se enfoca en mecánica, dinámica y cinemática. Entonces, estas serían la clasificación de la física. De cualquier manera, pues denle una rápida checada. Luego vimos lo que era magnitud, y magnitud pues era todo eso que se podía medir. Todo lo que se pueda medir pues va a ser una magnitud. Por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, el volumen, el área, la velocidad, la fuerza, todo lo que se pueda medir pues va a tener una magnitud o va a ser una magnitud. Y las cosas que no se pueden medir, por ejemplo, aquí dice los sentimientos como el amor, el odio, la felicidad, la ira, la envidia, todo eso no puede ser medido, o al menos no de la manera como se espera en una ciencia experimental. Todo eso no son magnitudes, ¿verdad? Vimos que medir nada más era comparar. Si les preguntan qué es medir, medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie. Vimos diferentes sistemas de unidades. Vimos principalmente el sistema internacional. El sistema internacional de unidades es el más importante. El sistema internacional vimos que sí tiene 7 unidades fundamentales. 7 unidades fundamentales que son kilogramo para medir masa, metro para medir longitud, segundo para medir tiempo, Kelvin para medir temperatura, las candelas, la candela para la intensidad lumínica,
el ampere o amperio para la intensidad de corriente y el mol para la cantidad de sustancia. Entonces eran 7 unidades fundamentales. En física hay 7 unidades fundamentales. Y luego teníamos las unidades derivadas. Las unidades derivadas eran la combinación de estas 7 unidades fundamentales. Por ejemplo, si tenemos metros sobre segundo, esta es una unidad derivada porque se conforma de 2 unidades fundamentales que son metro y segundo. Habían otros sistemas de unidades como el sistema CGS, centímetro gramo segundo, o el sistema inglés y el sistema internacional. Entonces, ahora que sea el examen, pues sí les recomiendo tener una tabla de equivalencias ahí a la mano por si quieren hacer una conversión. Chequen cuál es la equivalencia. Entonces tengan ahí cerca una tabla de equivalencia. Y pues vimos algunas unidades en los diferentes sistemas. Por ejemplo, la longitud en el sistema internacional se mide en metros, en el sistema CGS se mide en centímetros, en el sistema inglés se mide en pie. La masa en kilogramo en SI, en gramo en CGS, en libra en inglés. Y así sucesivamente vemos muchas unidades y en qué se miden respecto a cada uno de los sistemas. Y los prefijos del sistema internacional, quizá no se los pregunten como tal. Si se los preguntan, pues también les recomiendo que tengan a la mano una tabla de prefijos. Pero a lo largo de la carrera, de lo que se dediquen, como la mayoría van a estas carreras enfocadas en ingeniería, pues van a utilizar estos prefijos del sistema internacional. Entonces, los prefijos como deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, etsa, todo eso, hay que ir con el tiempo aprendiéndose sus valores. Entonces, esto pues nada más tenerlo ahí cerca a la mano. Las conversiones, van a hacer uso de conversiones, muy posiblemente venga alguna conversión en su examen. Entonces van a venir conversiones y recordemos que convertir o hacer conversiones es convertir unidades de un sistema a otro o unidades dentro del mismo sistema. Hicimos algunas, por ejemplo aquí viene convertir 13 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Entonces, para hacer la conversión necesitamos las equivalencias y sabemos que en un kilómetro hay 1000 metros y sabemos que en una hora hay 3600 segundos, aunque aquí en el ejemplo que tenemos no utilizan que en una hora hay 3600 segundos, sino que utilizan que en una hora hay 60 minutos y que en un minuto hay 60 segundos. Entonces utilizan esos dos equivalencias. Y si vemos aquí en este ejemplo, sabemos que como queremos eliminar kilómetro, ponemos kilómetro en el denominador y ponemos 1000 metros en el numerador y eliminamos kilómetros del denominador con este kilómetro de acá. Igual como queremos eliminar hora, ponemos hora arriba y 60 minutos abajo, se va hora con hora. Y como estamos en minutos, ahora ponemos un minuto arriba y 60 segundos abajo. Eliminamos minuto con minuto y multiplicamos numeradores por numerador y lo dividimos entre la multiplicación de los denominadores y así haríamos la conversión. Entonces, nada más repasen un poquillo si no se acuerdan. Creo que la mayoría se acuerda de cómo hacer conversiones. Entonces repasen un poco las conversiones y tengan ahí las equivalencias. Luego uno de los primeros temas fue el de movimiento rectilíneo uniforme y proporcionalidad directa. Entonces, recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme pues sucede cuando un objeto se mueve a velocidad constante. Entonces, MRU es a velocidad constante. Luego íbamos a tener proporcionalidades, que era una proporcionalidad cuando dos variables aumentan de la misma forma, es decir, sus cambios son proporcionales. Por ejemplo, aquí en MRU
tenemos que el cambio del desplazamiento va a ser proporcional al cambio del tiempo. Es decir, va a ir aumentando su desplazamiento de manera proporcional a cómo va cambiando el tiempo. Por lo tanto, recordemos que cuando vimos este tema, cuando tenemos una proporcionalidad, podemos poner que hay una constante de proporcionalidad, de esta forma que estoy escribiendo. Entonces quitamos el símbolo de proporcionalidad y ponemos nuestra constante de proporcionalidad y tendríamos que delta D va a ser igual a la constante de proporcionalidad por delta T. Y resulta que esa constante de proporcionalidad en este caso era la velocidad. No sé si se acuerdan de esos temas, pero esa constante de proporcionalidad era la velocidad. Entonces delta D era igual a esa constante que es la velocidad por delta T. Y si despejábamos para encontrar velocidad, iba a ser igual a el cambio de desplazamiento con respecto del tiempo. Entonces, la velocidad en realidad es la constante de proporcionalidad del cambio de desplazamiento con respecto del tiempo. Y aquí lo tenemos en esta fórmula. Tenemos que velocidad es delta D entre delta T, que sería D final menos D inicial entre T final menos T inicial. Entonces, como en este movimiento hay desplazamientos iguales en tiempos iguales, decimos que la relación delta D entre delta T es un valor constante y es la velocidad. Entonces, esto lo vimos. Luego vimos la gráfica de posición contra tiempo. Entonces, en una gráfica de posición contra tiempo, vemos que cada segundo va aumentando la posición de manera proporcional. Entonces, íbamos a tener una gráfica de este estilo, donde íbamos a tener una línea recta, en este caso parte del origen, una línea recta con cierto valor de su pendiente, cierta pendiente. Entonces, esta es la gráfica posición contra tiempo. Aquí lo dice, la pendiente de la recta representa la magnitud de la velocidad. Entonces, en una gráfica de posición contra tiempo, la pendiente es la velocidad. Aquí teníamos esta fórmula para calcular la velocidad a partir de la gráfica. Entonces, velocidad era cambio de desplazamiento entre cambio del tiempo, como lo tenemos aquí, y buscábamos los valores, lo que llegamos a hacer en algunas clases. Ahorita vamos a ver cómo era. Entonces, por ejemplo, dice, mientras mayor es la pendiente de la recta, mayor será la magnitud de la velocidad del móvil. Si la pendiente fuera muy baja, quiere decir que la velocidad es menor, o si la pendiente fuera mayor, la velocidad es mayor. Y si la pendiente fuera negativa, pues estamos en una velocidad negativa. Luego teníamos velocidad media. Entonces, la mayoría de los movimientos que realizan los cuerpos no son uniformes. O sea, ya en el mundo real, la mayoría de los movimientos no son uniformes. Es decir, sus desplazamientos generalmente no son proporcionales al cambio del tiempo. Entonces, por eso consideramos el concepto de velocidad media. ¿Sí? Entonces, es como si tomáramos pues una media, o sea, puede haber diferentes movimientos en el transcurso, a veces ser a velocidad constante y a veces no, pero a final de cuentas vamos a tomar una velocidad media de todo ese trayecto. Entonces la velocidad media pues es la misma fórmula, es decir, desplazamiento sobre tiempo. Entonces, aquí como lo tenemos, la magnitud de la velocidad media representa la relación entre la magnitud de desplazamiento total hecho por el móvil y el tiempo en efectuarlo. Entonces considera el desplazamiento total. Es decir, las fórmulas que utilizamos pues las consideramos de velocidad media. Y luego cuando teníamos gráficas, este ejemplo lo llegamos a hacer en clase,
tenemos algunas gráficas. Esta es una gráfica de desplazamiento contra tiempo. Podemos ver diferentes tipos de gráfica. Recordemos que, por ejemplo, la gráfica B, aquí la gráfica B, significaba que el objeto permanecía en reposo, porque conforme pasaba el tiempo, tenía la misma distancia. La gráfica E, que es una parábola, media parábola, la gráfica E ya era un movimiento MRUA, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya tenía una parábola en su gráfica de desplazamiento contra tiempo. Y luego tenemos D, que es una recta, es un MRU, C también es un MRU, tanto en D como en C la velocidad es positiva y en A la velocidad es negativa porque tiene pendiente negativa. Entonces nada más es para ubicar las diferentes gráficas que podríamos tener en desplazamiento contra tiempo. Luego vimos la diferencia entre rapidez y velocidad. No sé si se acuerdan de estas clases. Entonces también velocidad instantánea, por si les llegan a preguntar qué es la velocidad instantánea, ustedes hicieron un resumen, una tarea de velocidad instantánea. Entonces velocidad instantánea pues es el límite cuando delta t tiende a 0 de delta d entre delta t, es decir, vamos a tener velocidad instantánea cuando delta t es muy chico, es decir, se acerca a 0. Realmente esta fórmula pues no se va a aplicar, solamente hay que identificarla, que la velocidad instantánea se define como el límite, porque ese ya es un concepto de cálculo diferencial. Aquí es lo mismo, nada más que esta imagen es tomada del libro de Raymond Serway, donde ellos representan por el vector desplazamiento. Luego, ¿cuál era la diferencia entre rapidez y velocidad? Recordemos que en física las cantidades que se manejan son escalares o son vectores. Entonces, el vector es una cantidad en física que tiene magnitud, dirección y sentido, y el escalar es una cantidad que tiene solamente magnitud. Ejemplos de vectores eran la velocidad, la aceleración, la fuerza, el peso, etc. Recuerden que el vector tienen que especificar cuánto vale su magnitud y hacia dónde se dirige, es decir, cuál es su dirección. Y en cambio en el escalar solamente hay que decir cuánto es su magnitud. Por ejemplo, la masa, la energía, el tiempo solamente tienen magnitud. Estos no tienen dirección. Entonces aquí tenemos los ejemplos de escalares. Entonces resultaba que la velocidad era un vector, porque la velocidad tiene magnitud y dirección, y la rapidez era un escalar, porque solamente tiene magnitud. Y teníamos dos fórmulas, una de rapidez y una de velocidad. Entonces rapidez era distancia entre tiempo y velocidad, ya la representamos con una rayita, una flechita arriba. Velocidad es desplazamiento entre tiempo. Y luego hicimos algunos ejemplos, estos a lo mejor se acuerdan todavía, que dibujábamos en el plano cartesiano y nosotros decíamos norte, sur, los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y luego nos decía, por ejemplo, Carmelita camina 60 metros al norte y luego 60 metros hacia el sur. Si el tiempo total de su recorrido es 60 segundos, determine inciso A su rapidez media e inciso B su velocidad. Entonces recordemos que si querían rapidez, rapidez era distancia entre tiempo y la distancia era todo lo que recorría, es decir, 60 metros más 60 metros y esto sería 120 metros entre 60 segundos. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Y esto nos daba 2 metros Sobre segundos.
sobre segundo. Y cuando calculábamos la velocidad, Ahí daba 0, ¿no? Sí, exactamente, restaba. era desplazamiento sobre tiempo. Lo manejábamos como vectores. Poníamos un vector aquí y otro vector acá. Y lo restábamos y resultaba que el desplazamiento era 0 porque regresaba al mismo lugar. 0 entre 60 segundos y daba 0. Ojo con eso porque les pueden preguntar sobre esto, ¿sí? Entonces, chequen eso. Les pueden preguntar algo sobre esto. Y bueno, hicimos otros ejemplos. Sí, ya no lo hago, pero ya lo llegamos a hacer en su tiempo y se los encargué de algunos de tarea. Sí es importante nada más decir que cuando daban la vuelta completa, regresaba al mismo lugar y al regresar al mismo lugar, su desplazamiento era 0, por lo tanto su velocidad media era 0 por regresar al mismo lugar. Entonces esto de la pista también es importante. Luego vimos lo del área bajo la curva de una gráfica posición contra tiempo. Aquí todavía estábamos en MRU, es decir, a velocidad constante. Entonces cuando teníamos una gráfica de velocidad contra tiempo, pues como la velocidad era constante, pues íbamos a tener una gráfica donde la velocidad siempre era la misma, es decir, una gráfica de una constante. Esta es la famosa gráfica de velocidad contra tiempo en MRU. Siempre les va a dar una gráfica de una constante. Pero si queríamos calcular el desplazamiento era el área bajo la curva. Entonces, si me pedían que a partir de la gráfica de velocidad contra tiempo yo calculara el desplazamiento, hasta los 5 segundos simplemente calculaba el área de este rectángulo y teníamos 6 metros sobre segundo por 5 segundos y era 6 por 5, 30 y al final me daba 30 metros. Entonces, si llegara a venir eso de que les pongan una gráfica de velocidad contra tiempo, que calculen el desplazamiento, ya saben que sacar el área bajo esa curva. Si lo teníamos, era otro ejemplo que llegamos a hacer. Y luego ya, ahora sí veíamos lo que era movimiento rectilíneo uniformemente variado, también conocido como MRUA. Entonces aquí ya íbamos a tener aceleración. Entonces en este tipo de movimiento la aceleración es constante. La aceleración es constante y se denomina MRUA. Definamos aceleración. Aceleración pues es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Es decir, tenemos la fórmula aquí. Velocidad es igual a, perdón, la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Esta era la aceleración. Ahí la tenemos. Las unidades de la aceleración son metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional o centímetros sobre segundo cuadrado en el sistema CGS. Luego teníamos consideraciones de variables. Por ejemplo, cuando decía que el móvil parte del reposo, significaba que velocidad inicial era igual a 0. Por lo tanto, en las fórmulas donde venga velocidad inicial se va a eliminar y aquí nos va a quedar que la aceleración era velocidad final entre tiempo o simplemente la velocidad que llevara entre el tiempo. Las unidades ya habíamos dicho que en el sistema internacional eran metros sobre segundo cuadrado y en el sistema CGS centímetros sobre segundo cuadrado. Y la primera fórmula, que era la definición de aceleración, la podíamos despejar para que nos quedara como velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si quisieran calcular velocidad final de la primera fórmula, pues simplemente nos quedaría así. Definíamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta es la definición, ténganla presente por si les llegan a preguntar la definición. Entonces, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando la magnitud de la velocidad experimenta cambios iguales
en cada unidad de tiempo. Esa es la definición de MRUA. Teníamos aceleración media, lo mismo que pasaba con las velocidades, es decir, en el mundo real no siempre son constantes, sino que van a haber pequeñas variaciones o variaciones durante el movimiento. Entonces, pues se tomaba como una aceleración media y vamos a tener que aceleración media era cambio de velocidad entre cambio del tiempo. Aceleración instantánea, también igual que el concepto de velocidad instantánea, como el límite cuando delta t tiende a 0, pero aquí sería de delta v entre delta t. Esto sería aceleración instantánea. Y luego teníamos 3 ecuaciones. Estas ecuaciones ténganlas ahí a la mano por si les preguntan algo que tengan que calcular de estas variables. La primera ya la habíamos visto, la definición de aceleración como el cambio de velocidad con el tiempo y aquí en su forma despejada. La segunda era esta de desplazamiento, es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Y la tercera era esta que tenemos aquí, velocidad final cuadrada es velocidad inicial cuadrada más 2AD. Despejada la teníamos como en este que tenemos aquí a la derecha. Entonces tengan esas fórmulas ahí. Recordemos que si el objeto parte del reposo, pues se elimina velocidad inicial en todas las ecuaciones y nos queda más sencillo y ya nos preguntarían alguna de las otras variables. Y otra consideración es que si el objeto frena y se detiene, significa que velocidad final vale 0 y eliminamos velocidad final en todas las ecuaciones y ya nos pedirían alguna de las otras variables. Y bueno, de nuevo les digo que esta fórmula las tengan ahí a la mano. Y luego gráficas de MRUA. Entonces, recordemos las gráficas. Como es la gráfica de desplazamiento contra tiempo, pues es una media parábola, más o menos como esta. Entonces la de desplazamiento contra tiempo sería una tipo parábola en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego la gráfica de velocidad contra tiempo sería una recta como este tipo con cierto valor de pendiente, donde la pendiente va a ser la aceleración. Es decir, si ustedes quieren calcular la aceleración a partir de la gráfica, utilizan esta fórmula de aceleraciones delta V entre delta T y eligen dos puntos cualquiera y toman tiempo 1, tiempo 2, velocidad 1, velocidad 2 y aplican la fórmula. La última gráfica era la de aceleración contra tiempo. Entonces teníamos en el eje vertical la aceleración, aquí está, y en el eje horizontal el tiempo. Entonces, como en este movimiento la aceleración es constante, pues en la gráfica de aceleración contra tiempo íbamos a tener una constante. Y a partir de la gráfica podíamos calcular la velocidad si multiplicábamos el área, es decir, la aceleración por el tiempo. En este caso tenemos una aceleración constante de 2 y nos piden calcular la velocidad hasta los 5 segundos, entonces sería 2 por 5 igual a 10. Entonces podemos calcular a partir de la gráfica la aceleración, perdón, la velocidad. Luego hacíamos estos ejercicios para calcular algunas variables como la aceleración a partir de la gráfica. Por ejemplo, este que decía la aceleración, calcular la aceleración en el intervalo de los 0 hasta los 4 segundos. Entonces tomábamos un punto inicial y un punto final y aplicamos la fórmula de aceleración, es delta V entre delta T. Y ya de los últimos temas, o lo último que vimos, pues era caída libre de los cuerpos. Esto lo vimos en las últimas clases. Esta es la definición de caída libre. Un cuerpo va a tener caída libre
si desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia originada por el aire o cualquier otra sustancia. Entonces, cuando un objeto cae, pero cuando cae no tiene resistencia de aire, vamos a tener caída libre. Luego, si hacíamos el experimento, por ejemplo, hay caída libre porque tenemos una cámara de vacío. Entonces, en esta cámara de vacío, pues no hay resistencia del aire. Y si tiramos, por ejemplo, dice ahí una pluma, una piedra, una moneda, un pedazo de metal, tienen que caer al mismo tiempo. Si lo hacemos en vacío, van a caer al mismo tiempo porque va a ser caída libre. Y el primero que hizo experimentos de caída libre pues fue Galileo Galilei, más o menos en 1590. Esto es lo mismo básicamente. Por ejemplo, aquí estamos dejando caer la pluma y una moneda, pero como no es caída libre porque hay resistencia del aire, la pluma va a caer después que la moneda. Pero si lo hacemos aquí en caída libre, van a caer al mismo tiempo, como debe de ser. Además, recordemos que el valor de la aceleración de la gravedad cambia ligeramente dependiendo del lugar, pero se toma un promedio y la aceleración de la gravedad sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero como la aceleración es un vector y la aceleración va hacia abajo, es decir, hacia el centro de la Tierra, vamos a considerar un signo negativo en la gravedad, por lo tanto sería menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahí la tenemos, menos 9.8. Luego, para resolver los problemas de caída libre utilizábamos las mismas ecuaciones de MRUA, solamente que cambiábamos las letras. Cambiamos la letra D por una H y la letra A por una G, y aquí la tenemos las ecuaciones ya cambiadas. Entonces aquí están las ecuaciones, son las mismas de MRUA, pero cambiamos las variables. Pero además, por ser caída libre, la velocidad inicial vale 0, así que eliminamos todo lo que tenga velocidad inicial. Entonces las despejábamos y la primera nos servía para calcular velocidad final, y velocidad final era gravedad por tiempo, y la segunda para calcular la altura, y la altura era 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Si despejábamos esa, podíamos tener el tiempo en caer, y el tiempo en caer era la raíz de 2h entre g. Y esta última, que no la tengo aquí escrita, nos quedaría velocidad final es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Esas serían las fórmulas de caída libre. Ténganlas ahí por si les preguntan. Todo indica, lo más seguro es que les van a preguntar algo también de caída libre, para que lo puedan resolver sin ningún problema. Y ya para terminar, pues les voy a dejar de tarea. Son problemas, bueno, ejercicios y teoría de todo lo que vimos desde el principio, desde unidades, sistemas de unidades, áreas de la física. Ahí viene de rapidez y velocidad, caída libre, MRUA, caída libre, y hay una pequeña tabla de semejanzas y diferencias. Y pues ya, eso es un repaso